Muy buenos días a todos, muy buenas tardes en Brasil, muy buenas noches ya en Italia. Quisiera dar continuidad a esta primera jornada de persona y trascendencia y quisiera dar la más cordial bienvenida al profesor doctor Francisco Fernández Labastida, a quien tenemos el gusto de invitar, a quien hemos tenido el gusto de invitar para hablarnos sobre Bátimo y la trascendencia. Antes de empezar, bueno, bienvenido, profesor Francisco Fernández Labastida. Antes de dar la palabra al doctor Labastida, quisiera hacer una breve presentación de su biografía. Para esto voy a compartir con ustedes la pantalla. Creo que ya lo están viendo, me imagino que sí. Este profesor Fernández Labastida nació en Ciudad de México el año 1966. En el año 1990 ha terminado sus estudios de ingeniería química en la Universidad de Guadalajara. Entonces, la primera carrera de profesor Labastida no ha sido la filosofía, sino la ingeniería química. Vemos que es un hombre de ciencia y filosofía. Ha obtenido enseguida su licenciatura en teología en la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma en el año 1993, y en la misma universidad ha hecho los estudios de filosofía, discutiendo en el año 1995 una tesis sobre Edith Stein y el problema de la empatía. De los años 1995 hasta el año 2001 fue profesor asistente de Historia de la Filosofía Contemporánea en la misma universidad, y luego fue profesor responsable o encargado de la misma materia, de la misma disciplina, hasta el año de 2004. En el año 1998, a la edad de 32 años, recibió la ordenación sacerdotal, y luego, 3 años después, obtuvo el doctorado en filosofía discutiendo la tesis La antropología de William Dudley. Entre los años 2000 y 2004 fue secretario del comité de redacción de la revista internacional Acta Filosófica y fue coordinador de estudios de la Facultad de Filosofía desde el 2004 hasta el año 2008. Habría que decir también que durante 4 años, es decir, del año 2008 hasta el 2012, fue el vicedirector académico de la universidad y fue el vicedirector del Centro de Documentación Interdisciplinar Ciencia y Fe, DISF, desde el 2013 hasta el 2018, por 5 años. Y bueno, habría que decir también que ya desde el año 2004, es decir, no hace más de una década, hace aproximadamente 17 años, es profesor asociado, de la historia de la filosofía contemporánea en la Pontificia Universidad de la Santa Croce, y es editor de la enciclopedia filosófica, este, justamente, que se llama Filosófica Enciclopedia Filosófica Online. Acá la puedo hacerles ver también. Nuestros estudiantes la conocen muy bien, en especial los de primer año. La han utilizado bastante, no solo los de primer año, ¿no?, que ven historia de la filosofía, otros también. Entonces, habiendo hecho esta breve presentación, me queda también por decirles que profesor Labastida fue mi profesor de historia de la filosofía contemporánea. Fue mi profesor de Husserl y Gadamer en cursos de maestría. Entonces, personalmente también me da muchísimo gusto recibirlo. Habiendo hecho esta presentación, bienvenido, profesor, le cedo la palabra. Bien, agradezco estas palabras tan amables de presentación de Livia, que sí nos conocemos bien, muchos años también
también de discusiones filosóficas. También mientras hacía su tesis doctoral sobre otros temas que no tenían nada que ver ni con Gadamer, ni con... pero que bueno, nos llevaban a discutir temas muy interesantes. Yo quería agradecer también al profesor Roberto Casales por la invitación y por permitirme hablar en este foro. Tengo que decir que no es la primera vez que participo en una actividad de la UPAEP. En el 2012 tuve la suerte de poder estar casi 2 semanas allí en Puebla, en la UPAEP, impartiendo un curso de capacitación para profesores, justamente con el título Tener fe en la razón, una respuesta al relativismo moderno, que lo impartí del 18 al 27 de septiembre. Fueron 20 horas y una experiencia muy bonita de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que realmente se me quedó, por decir así, en el corazón. Y cuando primero me enteré que Livia estaba trabajando con ustedes allí, y luego que me invitó a participar en este proyecto, en esta actividad, pues casi decir, no podía no responder sí. Entonces, agradezco de verdad esta invitación y ya pasaría a presentar el tema que había propuesto, de Gianni Vattimo y la trascendencia. Para esto voy a presentarles un PowerPoint, porque también de este modo la explicación puede ir en un modo más fluido. Vamos a ver si se ve la presentación. Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Entonces ya así puedo yo pasar a los controles del programa e ir siguiendo la presentación sin ver la pantalla de Google Meet. Bien, entonces, bueno, el tema es, el autor y me pareció interesante porque me parece, pienso que Gianni Vattimo es pues, un pensador paradigmático, un poco de la temperie cultural que estamos afrontando ahora, de la posmodernidad, una de las variantes, pero que de algún modo presenta muchas de las características de la temperie cultural que estamos viviendo, especialmente en los países occidentales, y en ellos yo incluyo también México. México está totalmente involucrado en este movimiento cultural. Entonces, paso vamos a ver por el esquema de la presentación que quiero hacer. Será en 5 momentos. Primero hablaré un poco de Gianni Vattimo y el pensamiento débil, una contextualización general del autor. Luego ya entraré a ver un poco las características de su pensamiento con relación al cristianismo y a su interpretación de la religión. Y hablaré primero de la muerte de Dios como la considera Vattimo, que es sin una superación del nihilismo, que sería, pues, el objetivo de Nietzsche, en cambio. Después, su interpretación del final de la metafísica como debilitación del ser, que es su modo de entender la historia del ser y el destino de Occidente de Heidegger. Finalmente, el su reencuentro con el cristianismo a través de la interpretación kenótica del cristianismo como clave de lectura de la civilización cristiana, y luego unas breves consideraciones finales que pueden servir después para abrir el debate sobre, pues decir así, las consecuencias que tiene la posición
vatimiana respecto al cristianismo, ¿no? En fondo que arribamos a tener que esto, o sea, Dios y la trascendencia, o sea, a un Dios intrascendente, lo pongo entre comillas, un poco para jugar con la palabra, y porque no tiene trascendente y también pierde importancia, y luego también una salvación que no está más allá de la historia, sino en la historia misma. Entonces, primero, el primer punto es Gianni Vattimo y el pensamiento débil. Quería decir sobre Gianni Vattimo, la presentación dirá algunas cosas un poco generales del pensamiento de Vattimo. 50 minutos es muy poco tiempo, 50 minutos, una hora para poder pues abordar todos estos temas con un mínimo de seriedad. Son pinceladas lo que voy dando. Y bueno, primero es presentar al personaje, ¿no? Porque no puedo dar por descontado que todos lo conocen, ¿no? Aunque muchas de las ideas que Vattimo ha ayudado a popularizar o a que Vattimo ha ayudado a que se instalen en la cultura son conocidas por todos. Ahora, Gianni Vattimo este personaje tiene ya ahora, nació en 1936. Solamente por una curiosidad, tiene pues eso, la misma edad que el Papa Francisco, ¿no? Él es uno de los filósofos italianos más importantes, o sea, podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XX. Él nace en Turín, en Italia, el 4 de enero de 1936. Una cierta simpatía siento por él porque de algún modo hemos hecho una carrera análoga, digo, porque él todos sus estudios los ha hecho y la vida la ha hecho en la ciudad de Turín, ¿no? Nace en Turín y allí estudia filosofía, allí hace su doctorado en filosofía. Sí, después realiza estudios postdoctorales en Heidelberg, bajo la guía de Hans-Georg Gadamer y Karl Löwit, y enseña en Turín, o sea, después vuelve a Turín y enseña en la Universidad de Turín. Ha enseñado siempre en la Universidad de Turín, como puede ser su sitio de enseñanza principal, hasta el momento de la pensión. En el 2008, del 64 al 2008, fue profesor en la Universidad de Turín, primero en la cátedra de estética y después en la de filosofía teorética. Ahora, sobre todo a partir de los años 80, la sua fama y reconocimiento mundial fue creciendo y comenzó a viajar por Estados Unidos, también en España, en Latinoamérica, como visiting professor en muchas universidades, recibió doctorados honoris causa, perdonen el italianismo, se convirtió en un personaje, una personalidad del mundo de la filosofía a nivel mundial, ¿no? Su pensamiento va, por decir así, él comienza con la tesis doctoral que ha hecho dirigido por uno de los pensadores más importantes del siglo XX en Italia, Luigi Pareison, que es el que introdujo el existencialismo en Italia. Hizo la tesis doctoral sobre el concepto del hacer en Aristóteles, que luego lo publicó como ensayo. En su periodo de estudios en Alemania, en Heidelberg, estuvo 2 años. Estudió y profundizó en el pensamiento de Heidegger y Nietzsche, ¿no? De los cuales se convirtió en intérprete y que han influido profundamente en su pensamiento, lo veremos más adelante, ¿no? Al mismo tiempo, se convirtió en un gran conocedor de Schleiermacher, pues este teólogo reformado romántico,
que es uno de los padres de la hermenéutica moderna. Y a través de Schleiermacher y de Hans-Georg Gadamer, introduce la hermenéutica filosófica en Italia porque Vattimo es el traductor al italiano de la obra más importante de Gadamer, que es Verdad y Método, ¿no? En los años 70 y 80 son años en los que él continúa su activismo político, pues hablaremos también sobre eso, y que es el momento en el que inicia el movimiento intelectual del pensamiento débil, ¿no? En los años 80, ¿no? Que ha sido uno de los protagonistas de la agenda cultural postmoderna en Italia, ¿no? Ahora, él ha sido un profesor universitario, pero no solo eso, no solo un profesor universitario, porque además de las innumerables publicaciones de tipo académico que ha hecho, ha sido director de revista, ¿no? Ha colaborado como editorialista con muchos periódicos italianos, también en periódicos extranjeros. Ideó un programa de televisión en una de las cadenas estatales de televisión italiana en los años 80, llamado La Clessidra, que tuvo bastante éxito, ¿no? Además de haber sido director de la revista de estética y de la revista de hermenéutica y crítica filosófica Tropos. Ahora, un intelectual, pero un intelectual también políticamente comprometido, y desde su inicio de su carrera universitaria, ¿no? En los años 50 participó en la Acción Católica, en los grupos juveniles de la Acción Católica, que es el movimiento cultural político, era un movimiento cultural político de la Iglesia, pero se alejará de la Iglesia Católica en los años 60, y en los años 70, en cambio, se empeñará se comprometerá en el Partido Radical, un partido libertario, promoviendo pues el aborto, el divorcio, la droga libre. Es un partido un poco peculiar. Después, más tarde, en un partido llamado Democráticos de Izquierda, y finalmente en comunistas italianos, ¿no? Aunque su comunismo es bastante heterodoxo, ¿no? Desde los años 60, pues eso, la SUA ha sido explícito sobre, pues eso, la su homosexualidad, y ha dedicado, o sea, mucho tiempo también al activismo a favor de los derechos de los homosexuales, ¿no? Ha sido diputado europeo en varias ocasiones, y es muy interesante, en los años 90 dejó de considerarse ateo y comenzó a profesar un cristianismo secularizado. Y digo, como digo, su parábola intelectual y vital es muy interesante, y digo, refleja bastante, un poco decir eso, la temperie cultural, el aire que hay ahora en la cultura, bastante difundido en los países europeos, ¿no? Entonces, primero, de lo que quería hablar justamente hablando de esto, del pensamiento débil, es su consideración de la razón, como ha sido, pues eso, desarrollada por la filosofía clásica griega y después por el cristianismo medieval, y también por la modernidad filosófica, como una razón fuerte que está, es decir, unida a una manifestación de violencia en la sociedad. ¿Y por qué?
Porque Vattimo afirma que toda forma de pensamiento que se cree fundamentada sobre una verdad última y definitiva se manifiesta siempre, siempre, o sea, es así para Vattimo, como una forma de violencia. ¿Por qué? Porque la afirmación de una verdad única o de un principio último de sentido anula la posibilidad de lo diferente, de lo alternativo. ¿Por qué? Porque todo tiene que hacer referencia a ese principio último de sentido, que puede ser Dios, que puede ser el espíritu absoluto, que puede ser la sustancia espinociana, ¿no? O sea, todo tiene que hacer referencia a ese único principio de sentido, a ese ser fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que la expresión fuerte de la razón, o sea, crea orden, jerarquiza la realidad. Y aquí entra su interpretación nietzscheana de la historia, o sea, la razón fuerte, la comprensión del ser de la filosofía clásica y medieval y moderna, o sea, de la historia, puede ser de la razón, de una razón que busca una verdad definitiva, o sea, es una manifestación de la voluntad de dominio. Son de un dominio despótico, del pensamiento único. Todos tienen que pensar y estar de acuerdo en esto, ¿no? Y este dominio despótico homogeneiza todo, lo rende igual, ¿no? O sea, café para todos, como dicen en algún lugar, ¿no? O sea, todas las diferencias, todo el carácter poliédrico, todas las distintas facetas de la realidad que son infinitas, se pierden, ¿no? Y además se niegan todos los distintos modos que hay de interpretar esa realidad, ¿no? Es el mundo, ¿no? Bien, apoyándose, o sea, sobre todo en la interpretación que hace él, muy personal, del pensamiento de Nietzsche-Heidegger, debo decir al principio que Vattimo no tiene miedo porque también forma parte de su visión de la filosofía, de tomar un pensamiento e interpretarlo según sus criterios. No hay un canon para él de interpretación de Nietzsche o de Heidegger. O sea, son ideas que yo tomo y las interpreto, me sirvo para hacer mi pensamiento, ¿no? Pero, es decir, no debo una fidelidad de interpretativa, ¿no? Ahora, en su interpretación de Nietzsche-Heidegger, Vattimo considera que la historia de la cultura y del pensamiento occidental es eso, y lo veremos después con más detalle, es una gradual debilitación, o sea, de la comprensión que tenemos del ser y de la razón, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es eso? Digo que es una peculiar interpretación de Heidegger y de Nietzsche porque no se trata simplemente de un primigenio olvido del ser, que nos fijamos en la presencia del ente, como decía Heidegger, ¿no? Sino que es el paulatino debilitarse de la concepción fuerte del ser. O sea, y aquí, o sea, utilizando una imagen muy socorrida de Nietzsche, o sea, como el sol que se dirige a su ocaso, ¿no? O sea, que se va ocultando y la luz se va debilitando, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este pensamiento débil, no? En fondo, es decir, o sea, la razón real, no la razón fuerte, esa pretendida razón fuerte, o sea, la razón, así como es, no es capaz de fundamentar verdades objetivas, universales y definitivas. ¿Por qué? Pues porque no existe un ser inmutable, fijo, o sea, objetivo, que pueda existir, a que podamos apelarnos como fundamento último de la realidad. Entonces, si la realidad es fluida, la razón tiene que ser también elástica, fluida, sin estructuras, sin reglas fijas, ¿no? Adecuada, pues eso, a la naturaleza eso, múltiple, desestructurada y cambiante de la realidad.
o sea, no existe, o sea, para Bátimo una verdad, sino distintas verdades, que todas son relativas entre ellas, ¿no? O sea, no existe un punto de referencia externo, o sea, o fijo, trascendente, que permita jerarquizar de modo vinculante y para siempre y para todos las verdades, o los conocimientos, o los valores, o las cosas, ¿no? O los bienes, lo que queramos, ¿no? En el fondo es eso, que Bátimo adhiere, hace suyo el pantarrey de Heráclito, ¿no? O sea, hay un continuo cambiar de la realidad. Y esto no puede imponer nada como inmutable. O sea, salvo el hecho, obviamente, que todo cambia. Ahora, ante una realidad de este tipo, la razón debilitada no puede poner, o sea, la razón no puede poner condiciones, entonces es una razón débil. ¿No? O sea, es una razón que se adecúa suavemente a este incesante cambiar de la realidad, o sea, acepta, o sea, el hecho de que hay una pluralidad de sentidos, de perspectivas, ¿no? Ahora, unido a este debilitamiento de la razón, está la debilitación de todas las estructuras filosóficas, religiosas, éticas y sociales que estaban fundamentadas sobre la concepción fuerte de la razón y la concepción fuerte del ser, ¿no? Necesitamos eso, fundar todo sobre una concepción del mundo y del ser que no sea, pues, tan dura, tan rígida como la, por decir así, tradicional, ¿no? Yo quería hacerles ver rápidamente unas viñetas de Calvin and Hobbes de 1965 que reflejan muy bien este hecho. Lo podemos leer juntos, ¿no? O sea, a principios del año 95, cuando se publica esta viñeta. Entonces va el niño con el tigre, famoso tigre imaginario, que el tigre le pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo van tus propósitos de año nuevo? Y le dice, no he hecho. ¿Sabes? Le dice el niño, para mejorar, uno mismo necesita tener una idea de lo que es bueno. Eso implica ciertos valores. Y continúa el niño, pero como todos sabemos, los valores son relativos. Cada sistema de creencias es igualmente válido y tenemos que tolerar la diversidad. La virtud no es mejor que el vicio, es simplemente diferente. Y el tigre, un poco desconcertado ante el discurso filosófico del niño, un niño pequeño, dice, no sé si seré capaz de tolerar tanta tolerancia, ¿no? Y responde el niño, me niego a ser victimizado por nociones de comportamiento virtuoso. Entonces, eso es ya hace 25 años, ¿no? Y digo, es muy interesante, ¿no? Porque ya en una viñeta que se publica en un periódico en Estados Unidos, el viñetista puede permitirse hacer este tipo de juego como una cosa, pues eso, que la gente va a entender, ¿no? O sea, algo que se entiende en la cultura, ¿no? Ahora, es eso, es ese adiós al pensamiento único y jerarquizante. ¿Por qué? Ahora, desde el punto de vista del pensamiento débil de Gianni Vattimo, o sea, todas las perspectivas, todas las expresiones de la vida humana, todas las tradiciones culturales gozan del mismo estatus. ¿Por qué? Porque no existe un fundamento último, algo que sea trascendente, independiente, que puede ser medida de las cosas. No existe un sentido unitario del ser del mundo y del hombre que pueda, pues así, englobar todas las infinitas diferencias. Más aún, o sea, el hombre y el mundo se expresan en el conjunto de las diferencias, no en la unidad de las diferencias, porque las diferencias son irreducibles entre sí y todas se encuentran al mismo nivel. Obviamente aquí, como veremos, ante esto,
para que pueda ser posible, tiene que haber una ética equivalente a una ética del respeto del otro y como una ética de la caridad y de la solidaridad. Ahora, si no hay un punto de referencia, si no hay algo fijo, o sea, para Bátimo, la verdad de una afirmación es el fruto del acuerdo al que se llega a través del diálogo entre los miembros de una comunidad. Y para poder dialogar, tenemos que estar abiertos a los demás. Entonces, lo que es real y lo que es verdadero es el fruto del consenso dialogado. Ahora, todo esto tiene muchos puntos muy atractivos, muy interesantes y muy válidos, pero también aspectos bastante problemáticos, ¿no? Como absolutización. Pero es verdad que en muchas cosas es importantísimo el consenso y sobre todo en la vida político-social. Llegar a consensos. Ahora, que todo sea fruto de un consenso, que la verdad sea fruto del acuerdo, eso ya es otra cosa. Pero poner el dedo en la importancia de esto, del diálogo, que no solamente lo hace Bátimo, lo hace muchísimo, lo hace primero, por ejemplo, uno entre tantos, Hans-Georg Gadamer, y sin tener que apoyarlo en una ontología de este tipo, ¿no? Bien, pero aquí reporto unas palabras de Bátimo, que es un juego de palabras, lo he traducido del italiano, pero está muy bien hecho. Y dice así, dice, no decimos que estamos de acuerdo cuando hemos encontrado la verdad, sino más bien decimos que hemos encontrado la verdad cuando hemos llegado a un acuerdo. O sea, es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Ahora, ya debo ir aprendiendo porque estoy todavía en el primer punto y ya llevamos casi 40 minutos, 35 minutos de presentación, pero era importante poner el cuadro completo del pensamiento para poder situar estas cosas. Ahora, ya entrando concretamente al tema de religión y cristianismo y pensamiento débil, en las obras de Bátimo, que son muchas, en las que afronta estos temas de modo más específico, son obras de los años 90 y del primer decenio del 2000, ¿no? O sea, son más allá de la interpretación, creer que se cree, después de la cristiandad, por un cristianismo no religioso, el futuro de la religión, que es un diálogo que tiene con Rorty muy interesante, luego otro diálogo con René Girard, que se llama Verdad o Fe débil, un diálogo sobre el cristianismo y el relativismo, y después un título muy explícito, que es esto, Adiós a la verdad, ¿no? Del 2009. Ahora, respecto a estos temas, a cristianismo y trascendencia, ¿cuáles son los principales influjos que recibe Bátimo al momento de desarrollar su concepción del cristianismo y de la trascendencia? Pues son, como ya hemos visto, Friedrich Nietzsche, también Martin Heidegger, y luego un personaje medieval, Joaquín de Fiore, y el sociólogo de la religión, René Girard, que él toma ideas, sobre todo de estos pensadores, para desarrollar su propia comprensión del cristianismo y de la historia de la civilización cristiana occidental. Ahora, veamos la primera cosa, el primer tema, que es cómo considera Bátimo, es la muerte de Dios, pero al mismo tiempo sin superación del nihilismo, ¿no? Que es una interpretación no nietzscheana de Nietzsche, por decirlo de algún modo, ¿no?
o que no sigue Nietzsche fielmente, ¿no? Ahora, de todos modos, para poder contextualizar esto, yo quería leer brevemente un pasaje un breve de la Gaia Scienza, de ciencia, que es uno de los muchos en los que habla de la muerte de Dios, en el que dice: el mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano ha perdido toda credibilidad, comienza ya a lanzar sus primeras sombras sobre Europa. Muy interesante, Nietzsche se decía el profeta del nihilismo, no el que lo hacía, no el que lo inventaba, sino de algo que iba a suceder en el futuro. Y es bastante profético. Dice: como poco a los pocos cuyos ojos, cuyo recelo en los ojos es lo suficientemente fuerte y delicado para este espectáculo, les parece que se ha puesto, perdón, algún sol, que se ha vuelto duda alguna vieja y profunda confianza. A ellos nuestro viejo mundo tiene que parecerles diariamente más vespertino, más desconfiado, más ajeno, más viejo, dice, ¿no? ¿Y qué es eso, César? La idea es que si Dios no existe, no hay fuente, no hay una fuente de valores objetivos y universales. ¿Qué significa nihilismo? Son otras palabras de Nietzsche. Que los valores más altos se devalúan. Falta el fin. Falta la respuesta a ¿por qué? Ahora, si no existe una fuente normativa de sentido, tampoco es posible apelarse a una realidad fáctica como referencia a la hora de hablar. O sea, por lo tanto, esa otra conocida frase de Nietzsche, ¿no? Contra el positivismo, que se detiene ante el fenómeno, solo hay hechos, yo diría, no, precisamente no hay hechos, solo interpretaciones. Ahora, esta frase también de Nietzsche es uno de los puntales de la interpretación, de la interpretación nietzscheana de la cultura y del ser de Gianni Vattimo. Ahora, nos podemos preguntar, para Vattimo, Dios ha muerto, pero ¿qué Dios ha muerto, no? Vattimo hace notar, y en eso tiene razón, que la muerte de Dios de la que habla Nietzsche es la muerte del Dios moral. Ahora, Nietzsche identifica ese Dios moral con el Dios del cristianismo, hay que decirlo, ¿no? Pero o sea, es el Dios moral, es decir, el Dios que establece lo que es el bien y el mal, y al cual el hombre se encuentra sujeto. Se trata del Dios que trasciende lo creado, el del Dios que fundamenta lo creado, porque le da el ser. En fin, es el Dios de la metafísica, el Dios de los filósofos. Ahora, como dice, Vattimo identifica este Dios moral, con el Dios de las religiones naturales, o al máximo con el Dios del judaísmo, pero no con el Dios de Jesucristo. Y en esto, Vattimo discrepa con Nietzsche. O sea, la interpretación que él va a hacer del Dios cristiano lo quiere separar de ese Dios trascendente, de ese Dios creador, ¿no? Bien, y también otro de los, se separa también de Nietzsche con respecto, o sea, a la relación que pone Nietzsche entre la muerte de Dios y el superhombre, ¿no? Que en Nietzsche están muy relacionados, ¿no? En Así habló Zaratustra, dice Nietzsche, ¿no? ¿Podríais vosotros crear un Dios? Pues entonces no me habléis de dioses. Mas el superhombre sí podríais crearlo. ¿Acaso no vosotros mismos, hermanos míos? Pero podrías transformaros en padres y antepasados del superhombre. Y sea este vuestro mejor crear. La vía de salida que Nietzsche ve para el nihilismo, o sea, para la muerte de Dios, es el superhombre. Ahora, Vattimo no sigue esta vía de superación del nihilismo. Más aún, considera que el nihilismo no puede ser superado. Pues superar el nihilismo implicaría la afirmación de un nuevo pensamiento fuerte, según Vattimo. No podemos entrar en esto porque nos llevaría muy, muy lejos, ¿no?
Finalmente, eso es el final de la metafísica como debilitación del ser, y aquí entramos a la parte heideggeriana o a la contribución heideggeriana al pensamiento de Bátimo, ¿no? ¿Qué es Heidegger? O sea, para Heidegger la historia de la metafísica es la historia del olvido del ser, ¿no? Que queda pues eso, oscurecido por la presencia del ente, ¿no? O ocultado por la presencia del ente, el ente que está a la mano y que puede ser objeto de nuestros proyectos. Tengo que entrar a explicar a Heidegger que no podemos hacerlo ahora, ¿no? Y según Heidegger, la metafísica llega a su culminación en la técnica moderna, ¿no? Con su dominio sobre la naturaleza para los fines prácticos que el hombre se fija, ¿no? Y pues eso, para Heidegger la sociedad tecnocientífica contemporánea es el destino al que lleva la historia de la metafísica occidental, ¿no? Ahora, Bátimo también aquí hace una interpretación del pensamiento de Heidegger que es discutible, o sea, y es discutida por otros intérpretes de Heidegger, ¿no? Que toma, o sea, una de las veces que habla Bátimo de la superación de la metafísica, que en vez de utilizar la palabra Überwindung, como que superación, utiliza la palabra de Verbindung, ¿no? La convierte en la clave de interpretación de esa, entre comillas, superación. O sea, porque no es una superación, ¿no? Sino que es una aceptación, distorsión, que es la forma con la que traduce la Verbindung, ¿no? Que lo que hace esta historia del ser es preparar un nuevo modo de concebir el ser, ¿no? Que es el pensamiento débil, ¿no? Porque se trata de un ser que no es concebido como fundamento, ¿no? Que no es un ser que no es concebido como objetividad, sino como evento, ereignis, ¿no? O sea, un ser que no está a nuestra disposición, un ser al que tenemos que abrirnos, al que tenemos que acoger, ¿no? O sea, que se tiene que revelar a nosotros, ¿no? Que no está a la mano, ¿no? A nuestra disposición, ¿no? Bien, y así, pues eso, llega a la debilitación del ser y a la historia, entonces, cómo une eso, debilitación del ser, historia de la cultura occidental, ¿no? Porque Bátimo considera que la historia de Occidente es la historia del largo proceso de debilitación de las estructuras que desde su inicio han vertebrado la cultura y la sociedad europea, ¿no? O sea, se debilita la razón, se debilita el ser y se debilita todo. O sea, se hace todo más flexible, ¿no? Se trata de eso, de un lento ocaso de la concepción fuerte del ser y de la razón. O sea, que como veremos, o sea, Bátimo identifica con la historia de la secularización de la civilización europea cristiana. Y aquí pasamos ya al cuarto punto, o sea, la kenosis divina como clave de lectura del cristianismo. Y aquí entra un pasaje de San Pablo, o sea, muy conocido, de la carta a los filipenses, o sea, que lo leo rápidamente, o sea, que es el abajamiento del Hijo, ¿no? Al momento de encarnarse y de morir en la cruz, ¿no? Pero que como es también interpretado en modo unilateral por Bátimo, ¿no? Y dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo vividamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, esa kenosis, ese abajamiento, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Ahora, lo que ya después no tomará en cuenta Bátimo es la segunda parte, ¿no? Entonces, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y cuando se dice el Señor, es Dios. O sea, y el Dios, el Señor es lo que los judíos no como llamaban a Yahvé, porque no decían el nombre de Yahvé. O sea, entonces, como digo, Bátimo hace una interpretación muy peculiar de la kenosis para poder
armonizarla con su concepción de la debilitación del ser. O sea, el Dios fuerte del Antiguo Testamento, eso se abaja y se debilita de tal modo que se encarna, o sea, que se identifica con el hombre, se pone a su nivel. Y en esto a él le gusta repetir, entonces se convierte en su amigo. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y cita Bátimo muchas veces estas cosas. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros he llamado amigos. Pues es esta idea, ¿no? Jesucristo, sí, Dios, el Dios que se ha bajado, que se ha humanizado, que ha eliminado toda la trascendencia, ¿no? A esto se une, como decía, las ideas de Girard. Él lo dice públicamente en creer que se cree. Dice que la comprensión del cristianismo que lo reconcilia con él es posible por las intuiciones que le ofreció la obra del sociólogo de la religión francés, René Girard, sobre el desenmascaramiento del mecanismo del chivo expiatorio como mecanismo inconsciente de desactivación de la violencia en las sociedades. Ahora, es muy interesante porque en los diálogos que tuvieron René Girard y Bátimo, René Girard se defendió de las interpretaciones que Bátimo hacía de su pensamiento, diciendo que eran poco reductivas, ¿no? O sea, de un modo muy delicado, pero diciendo que lo que decía Bátimo no es lo que dice él, ¿no? Pero bien, o sea, no importa. O sea, la cosa es eso, que él se inspira en Girard para hacer su teoría, ¿no? O sea, porque dice él que la muerte de Jesús en la cruz, eso desenmascar este mecanismo como la muerte de un inocente, una víctima inocente, ¿no? Y por lo tanto, apuntando hacia la eliminación de la violencia como parte de la religión, ¿no? Y es esto porque Dios, al final, o sea, la nota distintiva de Dios, la característica distintiva de Dios para Bátimo, y no está mal, o sea, esto es verdad, Dios es amor, y es verdad, ¿no? O sea, y para él es la cifra, es la única cifra que define a Dios, al Dios cristiano, ¿no? O sea, Bátimo, en su interpretación del cristianismo, elimina todos los aspectos dogmáticos y se concentra eso en el imperativo ético del amor. Ese amor que ayuda, pues eso, al diálogo, que ayuda a la solidaridad, que construye la sociedad, y que lo tiene que fomentar, pues, el cristianismo, ese Dios que se ha bajado, ¿no? Y en eso también, no sé si viniera Joaquín de Fiore a oír una conferencia de Bátimo, si estaría de acuerdo con él, pero Joaquín Bátimo siente gran sintonía con la interpretación del cristianismo, de su interpretación del cristianismo, con la concepción de la historia de la humanidad que tiene Joaquín de Fiore, ¿no? Que hace esas tres fases. Una primera, que es la edad del Padre, que va desde Adán hasta Jesucristo, en la cual, pues eso, reina, pues, es el miedo a Dios y es el hombre como siervo de Dios, como esclavo, ¿no? O sea, una relación con Dios como de esclavo, ¿no? Lo dice después, o sea, la edad del Hijo, que es desde la venida de Jesús, más o menos hasta el inicio del segundo milenio, que dice la edad de la fe, es la edad de la afiliación, de sentirnos hijos de Dios, pero que va a ser sustituida por una futura edad que viene después, o sea, es la época que está por comenzar, según Joaquín de Fiore, que es la edad del Espíritu Santo, que es la edad en la que de verdad se manifiesta Dios como amor, la edad en la que se manifiesta Dios como amigo del hombre. El pensamiento también de Joaquín de Fiore es mucho más complicado, pero esto es lo que toma Bátimo del pensamiento de Joaquín de Fiore, ¿no? Y para ver cómo están unidos eso, verdad y caridad, porque dice, podemos hablar todavía de verdad si la identificamos a la caridad, ¿no? Dice él en diálogo con Girard, dice,
sea, se entiende que todavía es posible hablar de la verdad, pero solo porque hemos implementado caritas en el acuerdo. O sea, la verdad como acuerdo, ¿no? Caritas en el campo de las opiniones, en el campo de las opciones de valor. Se convierte en verdad cuando se comparte. El compartir es la verdad, ¿no? El estar de acuerdo, ¿no? Y con eso se llega esto, a la debilitación del ser como historia de la secularización, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, Bátimo ve cómo convergen, por así decir, el paulatino desvanecerse en el horizonte del ser, o sea, en el horizonte del ser como un fundamento último y como fundamento objetivo de la realidad, esas ideas que toma de Nietzsche Heidegger, con el proceso de secularización de la civilización cristiana occidental. O sea, ese perderse, por decirlo así, de la trascendencia en el cristianismo, ¿no? Ahora, Bátimo no ve en este proceso un momento último, un momento en el cual se va a superar esa secularización, sino que es un momento que llega a ser un estable, es un estado al que se llega, ¿no? Y que tenemos que, bueno, saber aprender a estar en ese ser débil. Y aquí, brevemente, pues eso, alguna idea antes de pasar a la discusión o a las preguntas o a los comentarios que quieran hacer a esto. Pues un Dios, o sea, intrascendente, o sea, y una salvación en la historia, ¿no? Que eso es un poco la visión que tiene Bátimo del cristianismo, ¿no? O sea, porque para Bátimo la religión en la vida social, o sea, sobre todo las instituciones religiosas, y él piensa especialmente en el cristianismo y en el cristianismo católico, en la Iglesia católica, ¿no? Y dice que mientras esté animada por dogmas y por verdades, no puede actuar con legitimidad en la plaza pública. O sea, porque son manifestaciones de un pensamiento fuerte e intolerante. Ahora, la cosa es que desde la perspectiva débil, el problema es eso, que los dogmas del cristianismo, y aquí uno empieza a ver que hay un problema, ¿no? O sea, que los dogmas del cristianismo y las creencias cósmicas de los aztecas nos encontramos a nivel cualitativo más o menos igual. O sea, son manifestaciones de la religiosidad, o sea, es un dogma de un pagano y el dogma del cristiano, no hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la trascendencia no existe, ¿no? Y es que eso, se ha perdido la trascendencia, el sentido vertical, el sentido de trascendencia, relación con una divinidad que está más allá, una vida eterna, ¿no? Todo queda aquí. Entonces, lo que tenemos que llegar es a eliminar la violencia a través de la caridad, y basta, ¿no? O sea, la religiosidad y la religión tienen una función solamente horizontal, que es una función buena, pero se queda solo con esa, ¿no? O sea, los ritos y las relaciones que establecen entre los hombres, o sea, el cristianismo y las religiones en general, tienden que ayudar a configurar la comunidad y a promover la solidaridad, ¿no? Y en este sentido, pues eso, vemos cómo, bueno, el pensamiento débil es una forma de nihilismo, y lo acepta perfectamente, o sea, Bátimo. Y para Bátimo tenemos que acostumbrarnos a vivir con la ausencia de un sentido último de la existencia. O sea, vivirlo un poco sin neurosis. O sea, vivir sin neurosis es una situación en la que no hay ni certezas ni garantías absolutas, ¿no? Ahora, la pregunta que nos ponemos, pero ¿es este realmente el caso? ¿Las cosas están así? La realidad es esto, un poco como le decía, es esa famosa anécdota que se cuenta, ¿no? De una clase de Hegel, ¿no? Que un alumno le pregunta, o sea, le dice al maestro, pero profesor, le dice a Hegel, la realidad no es así, o las cosas, eso no está en acuerdo con la realidad, ¿no? Y que dicen que Hegel respondió, yo no sé, que peor para la realidad, ¿no? O sea, la cosa es esta, ¿es este el caso? ¿Es así? O sea, no será, o sea, no es más bien la realidad que hay un Dios que es creador y redentor del hombre. Ahora, ¿es verdad que vivimos en el absurdo, en un fluir inestable e incomprensible? ¿No habrá algo que nos oriente? Ahora, la cosa interesante es que este pensador, y en general, eso nos pone de frente a un problema que hay que resolver y que hay que afrontar, ¿no? O
sea, el problema de eso, de la trascendencia, y de cómo eso, logramos hacer recuperar en la sociedad pues este sentido de la trascendencia, o sea, la trascendencia divina que implica también la trascendencia del hombre, ¿no? Bien, con esto acaba la presentación. Les agradezco la oportunidad que me han dado de participar en estas jornadas y ahora pues abrimos paso a lo que quieran preguntar si hay alguna duda o algo. Muchísimas gracias, profesor Labastida, por su exposición. Un tema sin duda muy interesante, un pensador muy complejo y que de todas maneras ha pues influido de una forma muy intensa, por así decir, y expansiva en la cultura occidental, como mencionaba al inicio. Entonces vamos a abrir el espacio justamente a un diálogo, a las preguntas, a los comentarios, y vamos a seguir la misma metodología, es decir, pueden hacer sus preguntas, sea por el chat, pueden hacer sus preguntas con la mano electrónica, como la hizo el profesor Paniel, o lo pueden hacer con la mano, ¿cómo decirlo, no? Su propia mano, ¿va? Entonces, muy bien. Vemos que tenemos ya a profesor Paniel, le doy la palabra y después tenemos a un estudiante que quiere hacer una pregunta. Vamos a ello. Por favor, profesor Paniel. Muchas gracias, doctora Libby. Profesor Francisco, gracias por la presentación súper interesante. Yo hace ya algún tiempo, ¿no? Ya 11 años, se me fue súper rápido el tiempo, tuve la suerte de escuchar a Bátimo en las Gifford Lectures en Escocia. Y recuerdo que, bueno, esto lo digo un poco para contextualizar mi pregunta, pero recuerdo que en esas Gifford Lectures, que se llamaban The End of Reality, el fin de la realidad, Bátimo insistió mucho, pero muy curioso que insistía mucho en que su propuesta de pensamiento débil era aristotélica. Y lo que él decía lo repitió muchas veces, es que el concepto de ser de Aristóteles es tan flexible como su idea del pensamiento débil, ¿no? Porque el ser se dice de muchas maneras, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente en cierto momento llegó el tema de Dios, ¿no? Porque incluso, y recuerdo mucho eso que iba como libro por libro de la metafísica, ¿no? Entonces llegó al libro que hablaba sobre Dios y era curioso porque, bueno, al menos en esa época yo era muy hardcore de la filosofía analítica y entonces me acuerdo que como que me hacía un poco de cortocircuito, ¿no? Su interpretación de Dios, porque en cierto modo como invocaba esta idea nietzscheana, ¿no? De que pues el Dios de los filósofos está muerto, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, decía que el Dios de Aristóteles era el Dios de su pensamiento débil. Y yo me acuerdo que le pregunté en esa ocasión, creo que fue la tercera de las lectures, le pregunté qué pensaba él, bueno, que parecía, ¿no? Que lo que Aristóteles requería para el concepto de Dios era una noción muy fuerte de infinito y una noción muy fuerte de ciertas características de causalidad, etcétera, y de ser. Y entonces, pues él decía, es que justo ese es el pensamiento débil, ¿no? Entonces, ahí, la verdad es que yo siempre me quedé con esa ansiedad, ¿no? De que no entendí su respuesta, pero me gustaría escuchar usted qué opina sobre esto que él dice, ¿no? Acerca de si realmente eso que decía él, de que él era un aristotélico completo, ¿no? Usted le encuentre sentido, ¿no?
vamos a ver, o sea, con todo, o sea, Bátimo es un pensador, o sea, es un encantador de serpientes. O sea, y alguno podría decir, con un poquito de mala, como dirían en España, con un poquito de mala leche, que es un sofista. O sea, que argumenta siempre en modo de llevar el agua a su molino. Entonces, todo el mundo, para estar de acuerdo con todos, y eso se ve, por ejemplo, cuando uno lee el verdad o fe débil, que es el debate con René Girard. René Girard lo que está haciendo constantemente es decir, caro Bátimo, me estás malinterpretando, o sea, o estás parcializando mi pensamiento. Sí, dije eso, pero he dicho también otras cosas, ¿no? Y hay que ver en la globalidad del pensamiento, ¿no? Entonces, en los escritos y en las conferencias de Bátimo uno puede encontrar todo y el opuesto de todo. O sea, entonces, yo lo que he intentado aquí hacer es y me parece, siguiendo un principio de caridad, o sea, encontrar una coherencia a su pensamiento. Y me parece que parte de esta coherencia es que él es bastante, ¿cómo se puede? Ahora se me está escapando la palabra, o sea, que mete de todo en una fauna, un poco, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me está escapando la palabra. ¿Una licuadora? No, sí, una especie de cosa, que mete de todo y fa una especie de popurrí de las ideas, y él ve que se puede, pero ¿por qué? Es coherente, porque si no hay un punto de referencia, o sea, si no hay hechos, sino solo interpretaciones, yo estoy interpretando, y mi interpretación, o no existe el hecho, pensamiento de Aristóteles, sino interpretaciones de Aristóteles. Y yo te estoy interpretando a Aristóteles y te estoy diciendo que mi interpretación es fiel a Aristóteles. Y es legítima. Por esta fluidez que tiene el ser. Ahora, como decía, yo no sé si seré capaz, como decía Hobbes, el tigre, de soportar tanta fluidez, ¿no? O sea, en la viñeta esta, ¿no? O sea, o sea, de soportar tanta tolerancia. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque si no, al final, o sea, todo da lo mismo, ¿no? Ese es el problema que hay, ¿no? Y es muy interesante, al final de esos diálogos que se recogen entre Bátimo y René Girard, ponen un artículo de Bátimo sobre el pensamiento de Girard y un artículo de Girard sobre la interpretación que Bátimo hace de su pensamiento. Y sobre todo, sobre la interpretación que Bátimo hace, no de su pensamiento, sino de la famosa frase de Nietzsche, de que no hay hechos, sino solo interpretaciones, ¿no? Entonces, al final, decir, señores, tenemos que darnos cuenta que, o sea, que se ha pasado de un dogmatismo positivista en el siglo XIX, o sea, a inicios del siglo XX o finales del XIX, que era lo que iba en la cultura, ahora al opuesto, a una disolución del hecho, ¿no? Y tenemos que llegar a un equilibrio en el que nos demos cuenta que sí, hay hechos y hay interpretaciones, las dos cosas, y que los hechos necesitan interpretaciones, pero que no es una cosa negar la otra, ¿no? Por eso digo que el problema o sea, con el pensamiento de Bátimo es que es eso, que hay que entenderlo desde ese core de ideas nietzscheano-heideggerianas de que no hay un fundamento último, no hay una guía última, que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Entonces, lo que te está diciendo es que está interpretando a Aristóteles, legítimamente. Bien, no sé si te he respondido. Sí, profesor, muchas gracias. No, de nada.
Muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad a ese espacio de diálogo con la pregunta de Jesús Osvaldo Salazar. Por favor, Jesús Osvaldo. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Livia. Muy interesante la exposición del maestro Francisco. Mi duda es, bueno, sabemos que Bátimo habla de Nietzsche, ¿no? Y sobre todo del nihilismo, como lo había dicho el profesor. Pero mi pregunta está más relacionada, espero plantearlo bien, sobre, pues, si Bátimo, bueno, ¿cómo considera Bátimo la muerte de los valores cristianos o la muerte de Dios? Porque realmente pues, sabemos que al decir que Nietzsche, que la muerte de Dios no hablaba de un sentido del Dios ontológico, ¿no? Sino de un Dios, perdón, Dios metafísico, sino de un Dios de los valores cristianos. Entonces, ¿cómo considera Bátimo la muerte de Dios en el nihilismo de Nietzsche? Entonces, no sé si pueda responder esta pregunta. Vamos a ver, o sea, más o menos un poco lo que ya dije, que para Bátimo el Dios que muere es el Dios moral, el Dios, por decir así, de los 10 mandamientos, o sea, de los 10 mandamientos, o sea, el Dios del Levítico, el Dios que dice no comerás del árbol del bien y del mal. Ese es el Dios que muere, o sea, que desaparece, no el Dios, sino la concepción de Dios que desaparece. Porque me parece, hay que tener en cuenta que todo esto puede ser, todo lo que estamos diciendo puede ser muy equívoco. Porque al hablar de Dios y de la muerte de Dios, es que siempre estamos hablando de la muerte de una idea, de la muerte de una fe, de una certeza que tiene el hombre, no de Dios, porque el Dios como un ser trascendente, como algo, o sea, como el completamente otro, no ha existido nunca. O sea, estoy poniéndome en la posición nietzscheana y que sigue siendo la posición de Bátimo, porque para Bátimo no hay un Dios trascendente. El Dios del cristianismo no es trascendente. Es una concepción de Dios que ha sido interiorizada por el hombre. Por el hombre, pues, en Cristo, en Jesucristo. O sea, es esa concepción que era concepción fuerte de Dios que se interioriza y se pone a nuestro nivel. O sea, un Dios que se encarna. Pero no es, o sea, lo que no, el peligro es pensar es Dios que de verdad, o sea, tomárnoslo en serio, como se lo tendría que tomar en serio que en el Evangelio, o sea, y ahí está el misterio de la encarnación, ¿no? O sea, ese Dios infinitamente trascendente que se nos hace vecino, que se nos hace cercano, que se encarna, pero que sigue siendo trascendente. Ahora, una de las, si uno lee creer que se cree, es la crítica a los absurdos dogmas del cristianismo que no se entienden, o sea, porque no son racionales, ¿no? Esto de la Trinidad, esto de, o sea, ¿y por qué no son en vez de Trinidad no son 20? Porque si, o sea, un poco la reducción al absurdo de los misterios cristianos, ¿no? ¿Por qué no son racionales? La racionalización del cristianismo, pero por lo tanto, es una racionalización de la idea de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los valores cristianos? Los valores cristianos, o sea, cuando se dice Dios es amor, o sea, y Jesucristo, cuando le preguntan a Jesús, o sea, ¿cuáles son el núcleo del mandamiento de la ley? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, en eso, entonces, perfectísimo. Pero eso tiene todo detrás la concepción de un Dios trascendente. Y el amar a Dios es amar al Dios trascendente. Y por ese Dios trascendente, amar al hombre.
y amarlo de verdad, o sea, con todo lo que implica, que es una cosa increíble, ¿no? Es una revolución ya en sí mismo, ¿no? Pero no es una humanización de Dios en la que, por decir así, el mandamiento del amor se convierte en el mandamiento de la benevolencia, de la tolerancia, un mandamiento, por así, como si nos pusiéramos en plan de los Beatles, all you need is love. O sea, all you need is love y cantar, lo único que necesitamos es el amor, ¿no? O sea, y claro, le encanta la famosa frase de San Agustín. Después, todo lo demás que dice San Agustín no se olvida, ¿no? O sea, eso de que ama y haz lo que quieras. O sea, un poco la posición de Bátimo es eso, ya me acordé de la palabra, es ecléctica. O sea, es como quien va al supermercado y compra de todo. Y va metiéndolo todo en el carro, ¿no? Y se lleva su carro con todo tipo de cosas, ¿no? Es un poco ecléctico. Ahora, y es coherente su eclecticismo. Porque no hay ninguna cosa, o sea, ningún punto de referencia que lo obligue a hacerlo de un modo o hacerlo de un otro, de otro modo distinto, ¿no? Pero digo, solamente eso, el amor, o sea, los valores cristianos vienen reducidos al amor, al valor del amor, ¿no? Del amor como benevolencia. O sea, la caridad cristiana como benevolencia entre los hombres, ¿no? Y tolerancia. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, profe, todo más claro e entendible. Muchas gracias, profesor. De nada. Muy bien, tenemos espacio para la tercera intervención. Le doy la palabra entonces al profesor Stefano Santacilia. Profesor, por favor. Muchas gracias, que muy interesante la presentación. Le agradezco al doctor Labastida. Yo más que una pregunta quisiera saber su opinión, porque pues retomando un poco lo que decía el doctor Reyes Cárdenas, pues efectivamente, como usted marcaba, estamos enfrente de una fluidez que a veces, digamos, es de verdad es un río heracliteo, o sea, en el cual todo se pierde. Y yo he escuchado en vivo también afirmar a Bátimo de ser marxista, ¿no? Su concepción de que ser y tiempo es la cumbre de la interpretación marxista, por ejemplo. No, bueno, pues yo aquí me pongo un poco radical. O sea, quisiera saber su opinión, porque a mí, de verdad, la inmanentización, pues digamos, inmanentización a nivel horizontal, como usted decía, ¿no? De la trascendencia, me parece una neutralización de lo divino. O sea, sí es cierto, pues que se da como interpretación, pero es precisamente la dinámica del pensamiento débil que permite una humanización que en algunos casos pues, pierde precisamente lo que es la ruptura de lo divino. O sea, no lo digo en sentido negativo, no, sino en sentido precisamente del abrirse del horizonte inédito. En este caso, quedamos dentro del horizonte que ya conocemos en su multiformidad, y por esto es una tolerancia hacia todo, sin entender realmente, por eso soy radical, pido perdón, ¿no? Pero sin entender realmente dónde puedo dejar de ser tolerante, y esto es un problema, es el viejo problema de hasta dónde puedo dejar que me golpeen, ¿no? Pues a mí me parece que la cosa quede, y que de alguna manera, sobre todo los últimos escritos de Bátimo, vayan cabalgando un poco la ola de la cuestión del diálogo y todo esto, pero de una manera demasiado superficial. Ahora, lejos de mí, pues, juzgar un autor que considero un pensador importantísimo, pero quería saber su opinión, o sea, y sobre todo con la última producción, me parece que de verdad hemos dejado de hacer filosofía en algunos puntos. Sí, bueno, la verdad es que o sea, el filósofo, y eso lo digo para todos nosotros, no puede no ser crítico. O
O sea, el acercamiento a todo lo pensamiento como pensamiento filosófico es siempre un acercamiento crítico. O sea, crítico no es el ser un criticón. O sea, es juzgar. O sea, yo a mis alumnos en las clases de historia de la filosofía les digo, aquí señores, o sea, no vamos aquí a ver la galería del terror, como algunos piensan eso, ¿no? O vamos a ver, no sé, los malos y los buenos. No. O sea, yo lo que quiero es ver el pensamiento de todas esas gentes que no son tontos, luego que no nos, o sea, la mayoría, o sea, no, todos no son tontos los filósofos. Y la mayoría, me parece que podemos darle pues ese voto de confianza de que no nos quieren engañar. Y que lo que ellos dicen es, como ven que es la realidad. O sea, que por lo menos que no nos quieren engañar. Porque si ya tomamos en cuenta que nos quieren engañar, olvídate, es que, como dicen, apágalo la luz y vámonos. O sea, ¿no? Sino lo que ocurre aquí con Bátimo, o sea, yo creo que en Bátimo hay una coherencia. O sea, una coherencia en la incoherencia. O sea, que el fundamento último, del pensamiento batimano permite que después haya todo esta popurrí de cosas, meter cosas que, o sea, querer justificar todo, de algún modo, pues sí, tomar intuiciones de aquí y de allá, descontextualizándolas, decir que eres aristotélico, que es marxista, que es heideggeriano, que es girardiano, que es, y que todos pues, quisieran decir, no, momento, o sea, usted no se apropie de mi posición, ¿no? Pero bueno, pero me parece que, ahora, esto no quiere decir que yo me case con su posición y diga, entonces está muy bien Bátimo, ¿no? O sea, no digo que usted me lo diga, sino que hay que hacerle justicia en su incoherencia. O sea, me parece, o sea. Ahora, yo no me caso con su incoherencia. O sea, me parece muy interesante para hacer, o sea, y me parece muy interesante que el comparar el pensamiento de Bátimo con el de Nietzsche, o sea, a mí Nietzsche me parece muchísimo más atractivo como pensador justamente por su radicalidad. Nietzsche, si viera a Bátimo, lo que diría de él es que Bátimo es uno de los últimos hombres. O sea, uno de justamente de esos que no tiene las agallas para superar el nihilismo, para convertirse en superhombre. Y claro, se abraza y pues, la descripción que hace Nietzsche al inicio de Así habló Zaratustra, en el prólogo de los últimos hombres, pues queda pintada para Bátimo y para muchos otros, ¿no? O sea, de una actitud de los que no creen en Dios, pero quieren vivir, o sea, de la herencia de los valores cristianos, a su modo, justamente. Y Nietzsche dice que eso es incoherencia total. No sé si esto un poco responde a su comentario. Ajá. Bueno. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Aprovechando el tiempo, si nadie más tiene una pregunta, yo levanté la mano porque sí tengo una pregunta. Desde hace un poco de tiempo, digamos así, tengo la idea de hacer un proyecto editorial. Todavía no lo pongo por escrito, algo de difusión filosófica, pero basada en dos preguntas, ¿no? Y esas dos preguntas serían, ¿a qué este filósofo dice que no? ¿Y quién le puede decir que no? Es decir, ¿no? A ver, mi pregunta, profesor Labastide, en este caso concreto es, ¿quién le puede decir que no a Bátimo?
digamos, ¿no? En último caso, ¿hay la posibilidad de decirle que no en algo? O decir que no o decir que sí, es decir, ¿no? ¿Quién le puede hacer una crítica? Eso sería una pregunta. Y lo otro es a qué él dice que no. Me parecería que en el ámbito de la tolerancia, la violencia sería un límite, ¿no? Pero no estoy tan segura. Entonces, por esto, quería hacer esas dos preguntas, ¿no? ¿Quién le dice que no? Una pregunta análoga lo hice a Freud, cuando nosotros tuvimos acá también una interesante exposición sobre Freud. Yo decía, un problema que yo tengo con el psicoanálisis es que ¿quién puede decir que no a Freud sin que sea un parricida, sin que sea alguien analizado bajo sus mismas categorías, digamos así? Entonces, paralelamente le hago la pregunta relativamente a Bátimo. Entonces, respecto a esa pregunta es, nadie le puede decir que no. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de la base, como nadie le puede decir que no a Nietzsche. O sea, cuando uno niega el fundamento de la racionalidad, dice que no hay un punto de referencia, no hay forma de decir que no. Porque justamente, como decía, ya me ha desautorizado directamente. Porque voy a decir, ¿quién soy yo para juzgar? No, o sea, nadie puede juzgar porque todos estamos al mismo nivel. No hay un punto de referencia. O sea, él nos ha quitado las armas ya directamente. En ese sentido, o sea, lo que uno puede decir, bueno, decir, lo siento mucho, o sea, no estoy de acuerdo contigo, y pues ya lo verás. O sea esperemos que en un momento pues puedas darte cuenta de que estás equivocado y que lo que dices que la realidad no es así. Pero no hay forma de decir que no. Hay otros muchos pensadores a los que sí, porque hay una idea de racionalidad compartida. Aquí el problema es que no compartimos una idea de racionalidad. Me parece. O sea, y me puedo equivocar. Luego, la segunda pregunta, sí. ¿A qué cosa dice que no? Bueno, sobre todo dice que no al fundamento último. Eso es a lo que dice que no. No existe un fundamento último de la realidad que experimentamos. Es lo que experimentamos y basta. O sea, esa inmanencia en la que vivimos y basta. Eso es a lo que dice que no. Que no. ¿A la violencia? También dice que no, pero en algunos casos, o sea, porque él, o sea, está a favor del aborto. Y a mí me parece que eso es violencia. Están matando un inocente. O sea, están matando a un ser humano. Ya, si quiere decirle persona o que no es persona, está matando a un ser humano. Está a favor de la eutanasia. O sea, él dirá que no es violencia. Pues, o sea, estamos es un poco, es que es complicada la cosa, ¿no? Es verdad que él se disoció siempre de los movimientos marxistas revolucionarios en Italia, pero, o sea, no ha apoyado la violencia terrorista, pero decir que no, que rechaza siempre y en toda la violencia no estaría tan seguro. De acuerdo, muchísimas gracias. Veo que profesor Casales tiene también la mano levantada. Vamos a dar espacio a esta última intervención y luego vamos a tener que encerrar, digamos, esta brillante participación. Muchísimas gracias, profesor Labastida. Le doy la palabra al profesor Casales. Profesor, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por ser parte de estas jornadas. Yo con Bátimo tengo, yo el texto que más le he estudiado, porque lo he revisado para distintos propósitos académicos, es un texto, no recuerdo ahora el nombre bien porque lo tengo en la oficina,
lo traté de buscar hace rato y no lo encontré, pero que aparece al menos en español salió en una edición que se llama El futuro de la religión. Es un diálogo que tiene con Rorty. Sí, No sé. es el con Rorty, que es editado por Santiago Zavala. Exactamente. Y justo en ese texto, aludiendo a la propuesta del pensamiento débil, dice que el cristianismo se ha caracterizado por tener esa oposición entre verdad y caridad, donde pareciera que históricamente se ha privilegiado la verdad sobre la caridad, cuando el genuino cristianismo tendría que ser a la inversa, privilegiar la caridad sobre la verdad. Es decir, tendremos que de alguna forma sacrificar esa verdad en sentido fuerte cara al verdadero mensaje del cristianismo, que es la caridad. O al menos eso es lo que yo he podido entender. A lo mejor lo he entendido mal, ya me dirá. Y me parece que yo leyendo ese texto me hace mucho sentido la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Pero no sé si de alguna forma, no sé si Benedicto lo tiene como en mente, poniendo el gatillo directamente a Bátimo, pero no sé si de alguna forma esta encíclica podría ser una cierta contrapropuesta a la concepción de Bátimo del cristianismo. Sí, sin duda lo es. Y vamos a ver, por una parte, en uno de sus escritos, Bátimo dice, ahora está hablando justamente del tema de la verdad y la caridad, ¿no? Decía, claro, la última encíclica del Papa, lo decía, ya era Papa Benedicto, esta Deus Caritas es, cuando vi el título me encantó, dice. Después comencé a leerla y ya no me convenció tanto, dice, ¿no? dice, ya no me convenció tanto la posición de Benedicto XVI, ¿no? Pero sí, o sea, el problema que me parece que hay aquí es el que Bátimo lo que hace es una racionalización del cristianismo. O sea, es desmitificación del cristianismo, o sea, es quitarle toda la trascendencia. O sea, en la identificación entre verdad y caridad que hay en el cristianismo, no es una identificación que sea, o sea, transparente al pensamiento, a la Hegel, ¿no? O sea, que podamos llegar a ella a través, o sea, de una visión, puede ser así, con una certeza apodíctica, puede ser así, como Husserl, ¿no? O sea, de contemplo, ¿no? Como verdad y caridad, no, es un misterio. O sea, en cristianismo es un misterio. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad y la vida, y se dice que Dios es el amor, o sea, después ver cómo esto se conjuga, y luego, el problema también es cuando dice la verdad. O sea, cuando se habla de verdad, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, si me estás hablando de la verdad como juicio, que a veces una de las ridiculizaciones que he visto hechas por Bátimo de la verdad, es decir, pero ¿cómo puede ser Dios la adecuación a no sé qué cosa? Madre mía, pues es la verdad, es ya no entender justamente, o sea, cómo las distintas caras que tiene la verdad y la verdad como trascendental, ¿no? Del ser, ¿no? Que es la verdad en cuanto conocida, ¿no? Bien, gracias. La verdad como conocida, ¿no? Y bueno, ahí está, me parece que es el problema, que es una cosa que no se resuelve, o sea, en 2 y 2 igual a 4. O sea, que es súper complicada y que Bátimo quisiera una cosa así, fácil, ¿no? Y que no la hay. ¿No? Muchísimas gracias. Bueno, Nuevamente. Espero que haya respondido un poco al doctor Casale. Creo que sí. Muchas gracias por esta ocasión. Creo que ha sido interesantísimo. Ya vamos adelante con el tiempo, entonces lamentablemente tengo que encerrar. Ya le he enviado su constancia, pero acá la presento a todos. Gracias por esta participación. Muchas gracias.